Es que yo creo que el cáncer se frota las manos, se saborea a ese paciente que no tiene fe, que no tiene esperanza, que no cree en sus médicos, que no cree en Dios y que fácilmente cae en la depresión. Yo creo que eso es una víctima que le gusta al cáncer porque fácilmente se puede reproducir en esa persona y ese tumor se siente a sus anchas en ese individuo. Un saludo muy especial para todos nuestros amigos, seguidores de quienique.com. Como siempre les doy la bienvenida a este espacio digital, especialmente con aquellas historias, personajes y en este caso con una historia de lucha, de paciencia, de perseverancia, pero sobre todo de fe y de fe de que las cosas se pueden mejorar, las cosas se pueden alcanzar a otros niveles y sobre todo para encontrar una recuperación y en definitiva ver que todo es posible. Y ejemplo de ello es Diego Guauque. Diego, bienvenido a Quienique. ¿Qué hubo, David? Muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial, hermano, para usted y para todo el público de Quienique. Muy complacido de estar con ustedes. Bueno, pues también nosotros contentos de que esté con nosotros, contento de verlo muy bien después de ese proceso que, bueno, ya más adelante vamos a indagar y, bueno, verlo de esta forma, bien recuperado, ya entrando también a sus labores periodísticas. ¿Cómo se ha sentido? Hermano, pues poquito a poco voy gradualmente. Yo sé que la gente pregunta, ¿y cuándo lo volvemos a ver en pantalla? Yo todavía no lo tengo muy claro. Estoy en este momento trabajando en un especial que vamos a hacer sobre lo que está pasando con los turistas que llegan a Colombia. Vamos a situar en dos ciudades principalmente, en Medellín y Cartagena. La próxima semana voy para Medellín para explorar exactamente qué es lo que está pasando con estos turistas que llegan y terminan asesinados. Y después nos iremos a Cartagena para hablar con los turistas que terminan estafados de una forma absurda. Entonces, Colombia quiere crecer bastante en materia de turismo, pero yo creo que no está protegiendo a los turistas como debería hacer. Pues imagínense, o sea, la cantidad de muertos en Medellín, la cantidad de casos absurdos de estafas tan gigantescas en Cartagena, no protegemos al turista. Entonces ahí le vamos a meter el diente a ese tema. Creo que voy a reaparecer en pantalla con esos dos programas, un especial de 2 programas seguidos y ahí voy poco a poco trabajando en esas historias, en lo que usted bien lo sabe, nos gusta hacer, contar historias. Claro, bueno, digo, ¿cómo ha sentido otra vez sentir el olfato periodístico, la historia, reencontrarse con todas estas maneras y justamente con su trabajo? Pues ha sido un poquito, no sé, un poquito extraño a veces también me siento tras un año de regresar nuevamente aquí al canal. Pero también muy complacido que el canal me arropó, el canal Caracol me tuvo la paciencia, pensó más en el ser humano que en el trabajador y me guardó mi puestico durante un año y regreso ya otra vez, después de un año larguito, nuevamente a los consejos de redacción, nuevamente a proponer historias, nuevamente a grabar, a rodar, a escribir. Bueno, todo lo que implica hacer una historia de largo aliento que son las que nosotros presentamos en Séptimo Día. Y voy chévere, pues me gusta mi trabajo, me gusta serle útil a la sociedad, que con mis reportajes podamos ayudarles al público colombiano, al público de Séptimo Día, sentirse beneficioso. Entonces eso es lo que quiero hacer. Vamos a meterle el diente fuerte a la próxima historia que vayamos a hacer en Séptimo Día. Bueno, Diego, justamente veíamos hace un año en sus historias en redes sociales, en el momento en que lo diagnosticaron, se dio cuenta de la enfermedad. ¿Cómo piensa que ha pasado un año después hacer retrospectiva y al vivir ese proceso y ese drama que, bueno, afortunadamente un año después ya lo vemos en ese otro lado, victorioso, mejor? David, yo lo veo como un año sobre todo de aprendizaje. Sí, fue un año pues difícil para mí y para toda mi familia, porque nunca nos imaginábamos que esta tragedia iba a llegar a nuestro comedor familiar, sobre todo porque uno como que está acostumbrado a contar las historias de los demás, los dramas de los demás, las historias difíciles de los demás, pero como que si le ocurrieran a otros y no a uno. Entonces, bueno, fue un poquito ese golpe, pero yo lo vi siempre desde el punto de vista que el cáncer me estaba dejando buenas lecciones también. Con cada obstáculo que yo enfrentaba, también trataba siempre como de arrancarle una lección al cáncer. Creo que la principal lección que yo quiero compartirles a todos ustedes es una elemental, pero que no todos la tenemos, que no todos la practicamos. Y es la de entender que sin salud no somos nada, que la salud debe ser la prioridad. Usted puede ser un buen reportero, usted puede ser un buen camarógrafo, un buen ingeniero, un buen taxista, el mejor en su profesión.
Pero si usted no tiene salud, hermano, pues ya no se va a poder desempeñar de la misma forma. Y hay que tratar de velar siempre por nuestra salud. ¿A qué me refiero? Cosas que podemos hacer todos. Nos estamos alimentando bien, estamos ejercitándonos bien, estamos durmiendo bien. Son cosas que tendrían que estar siempre como al alcance, y a veces incluso nosotros los periodistas se nos vuelve común que no alcancé a almorzar por estar haciendo la nota. Almuercen otros papas con Coca-Cola. Muchas veces nos pasa eso y uno como que no le toma seriedad, pero el cuerpo va pasándole a uno factura. Estoy haciendo ejercicio, estoy durmiendo bien. Ese tipo de cosas son fundamentales y el cuerpo le va dando uno esas señales para que uno le preste atención. Yo trataba de siempre tener una buena alimentación, buen sueño, buen ejercicio, y no entendía, le decía al doctor, oiga, pero si cumplo con esto, ¿por qué me pasa? Y él me decía, pues dele gracias a Dios que usted lo cumplió, porque así va a poder recuperarse mejor, porque así sus cirugías, sus quimioterapias van a poder responder mejor. Entonces agradezco siempre. Y otra cosa que yo recomiendo también, yo sé que en un país con dificultades como las nuestras es difícil y no todo el mundo lo puede hacer, pero si uno puede consentir su máquina, su cuerpo, con un plan complementario de salud, con una póliza, con una medicina prepagada, hágalo, no seamos tacaños con nuestro cuerpo. A veces preferimos invertir en un gran celular de 4 o 5 millones de pesos y no en nuestra salud. A veces preferimos invertir en un buen aceite para el carro o para la moto y no en un buen aceite de cocina para nuestros alimentos. Eso es usual. A veces preferimos gastarnos una buena botellita de licor el fin de semana, 200, 300 mil pesos en la discoteca. Ay, como por quedar bien ahí con los... Pero, y no lo invertimos en nuestra máquina, en nuestro cuerpo. Entonces, yo hago siempre como esa advertencia, ese consejo: invirtamos en nuestra salud, cuidemos de nuestra salud. Sin salud no somos nada. ¿Cómo era Diego a veces para afrontar una situación como esa, como lo fue su enfermedad? Y uno siempre veía a Diego a través de las redes sociales alegre, positivo, sí, con muchísima fe y también esa esperanza que a veces es difícil. Uno dice, bueno, sí, afronto las cosas, pero realmente meterle como ese motor para que todo saliera bien, a veces en algo tan complejo. Es que yo creo que el cáncer se frota las manos, se saborea a ese paciente que no tiene fe, que no tiene esperanza, que no cree en sus médicos, que no cree en Dios y que fácilmente cae en la depresión. Yo creo que eso es una víctima que le gusta al cáncer, porque fácilmente se puede reproducir en esa persona y ese tumor se siente a sus anchas en ese individuo. Y yo creo que al cáncer le cuesta más en ese otro personaje que cree en sus médicos, en el tratamiento, en la medicina colombiana, que tiene el apoyo de su familia y que tiene esperanza. Yo creo que en un país como el nuestro, entregarle esperanza a la gente es importante. A veces nosotros los periodistas creemos que las noticias siempre son pues, lo negativo, lo feo, el drama, el que hace parte del trabajo de y evidentemente, claro, eso es noticia. Pero también yo entendí que la gente también necesita que uno como reportero le pueda brindar esa lucecita dentro del sótano, ese rayito de luz, ese candil que se enciende, esa esperanza. La gente también se llena con eso. Y sobre todo las personas que han atravesado una situación difícil en una clínica. Y no solo el paciente, sino el cuidador. Cuando un paciente, cuando un cuidador ve que sale, por ejemplo, un Diego Guauqui diciendo, bueno, estoy aquí cascado por la enfermedad, o me fue mal en la cirugía, pero quiero seguir adelante, quiero creer, quiero seguir luchando, eso le sirve al paciente, al cuidador. Sí, es como, no quiero sonar muy vanidoso, pero es como una fuente de inspiración. Si él puede, yo también creo que lo puedo hacer. Si él se levantó y caminó después de estar en una UCI y están peleando por su recuperación, yo veo el video y digo, bueno, yo también creo que lo puedo hacer. Si él está sonriendo, si él está buscando un aprendizaje de su enfermedad, pues de pronto ese es el camino. Y a mí me funcionó, vean, aquí estoy nuevamente, otra vez trabajando, y fue uno de los puntos fundamentales en mi recuperación, el poder mental. Con ese poder mental, me imagino que pues en ese viacrucis que usted tuvo, y hay un elemento muy importante, pues al lado de su familia, pero bueno, sobre todo su esposa. Sí. Y lo digo porque al momento en que uno lleva esa carga, pero también yo creo que esa carga se traslada un poquito al doble hacia las personas que lo rodean, como la familia, amigos que están con uno.
¿Y cómo fue también para ellos, para afrontar? Y bueno, también háblenos de su esposa que siempre estuvo ahí. Pues gracias a Dios tengo a mi esposa que se convirtió en mi cuidadora principal. Yo sé que cuando uno tenemos más o menos como las mismas edades y todo, uno suele mamarle gallo como al matrimonio. Uno piensa que es mejor estar soltero que casado, que ahí llegó la fiera. Bueno, ese tipo de cosas yo creo que son hasta como etapas, pero esas etapas hay que irlas dejando atrás. No hay nada más rico que estar bien casado, de tener una buena socia o un buen socio en su hogar. En la salud y en la enfermedad. Ahí uno entiende por qué el cura o el notario dice eso, uno lo ve como frase de cajón en las ceremonias o en las novelas, pero cuando uno está ahí en el suelo entiende qué es la salud y qué es la enfermedad. Si no fuera por Alejandra, yo no sé cómo hubiera yo peleado contra ese sarcoma. Fue bien difícil hacerlo, pues a que estábamos juntos, pero yo siempre sentí ese cuidado, ese cariño, esa paciencia 24/7 de ella. No en vano, por eso el libro que nosotros estamos escribiendo pues se llama así, El amor contra el cáncer. Ahí estamos en portada los dos, El amor contra el cáncer. Nos miramos los dos en la portada con una imagen o una foto muy bonita, muy tierna, muy de los dos como confidentes, muy enamorados, pese a que ya llevamos harto tiempo juntos. Es el amor de los dos que nos ayudó sobre todo para luchar contra la enfermedad. Es el amor de Dios, es el amor de mi familia, el amor y el cariño de los médicos para vencer al sarcoma, el tipo de cáncer que me dio a mí. Es el amor del cuidador, ella fue la cuidadora. Este es un libro que está escrito a 4 manos. 2 son de este servidor como paciente y las otras 2 son de ella como cuidadora. Lo que escribe ella con lo que escribe Aleja se van a sentir identificadas muchísimas personas en el país, porque yo creo que muchos tarde o temprano van a tener que ser cuidadores en algún momento de sus vidas de algún paciente o de algún ser querido en una clínica. No piensen los padres, por ejemplo. Los papás, los hijos, el esposo, la esposa. Y lo que dice ella llega al corazón de esas personas. Lo que digo yo lo digo como paciente y seguramente se van a identificar los que han sido pacientes de alguna enfermedad. Es el drama, es el dolor, pero es también la impotencia, la rabia de un cuidador. La persona que tiene que llegar y como que transformar su carita y ponerse ante el paciente con carita de ponqué, no, todo está bien, cuando 2 minutos atrás el médico te está dando un panorama bien aterrizado, bien crudo, bien difícil. ¿Cómo le comunica a ella, a la familia lo que está pasando? Porque todo el mundo pregunta, entonces también se convierte no solamente en un cuidador, sino como un vocero, un portavoz, donde todos los días o cada ratico está diciendo, porque todo el mundo pregunta, ¿cómo está Diego? ¿Cómo amaneció Diego? ¿Qué dijo Diego? ¿Qué dijeron los médicos? ¿Qué comió Diego? Y conteste. Entonces es una carga grande y seguramente cuando las personas tengan la oportunidad de leer El amor contra el cáncer, que sale el 1 de marzo, pues les llegará al alma lo que está escrito ahí, porque ahí yo digo que es una montaña rusa de sentimientos, es un diario, y un día tú estás triste, al otro día estás desesperanzado, preocupado, con humor, con ternura, con paciencia, vislumbrando solo malas noticias, de repente llega una buena, ¿cómo la recibes? Entonces es un ejercicio que a nosotros nos sirvió también para seguir buscándole las lecciones al cáncer, y creo que es un libro que le sirve de lección a mucha gente. No es un libro solamente de cáncer, se convirtió en una historia de amor. Es casi como que unas memorias mías y de mi familia, porque a medida que iban entrando los personajes, mis familiares, pues yo iba al pasado y decía, ¿por qué mi papá está llorando de esta manera en la UCI? Es que resulta que cuando éramos niños nos pasó esto. ¿Por qué mi hermano me cuenta esto? ¿Por qué mi mejor amigo me dice esto? ¿Por qué mi esposa hace esto? ¿Por qué mi hija está así? Entonces vamos como contando el pasado y ahí hablamos de eso, y creo que lo hacemos de una forma pues entretenida, porque tanto Aleja como yo somos contadores de historias. Estuvimos en 7º día, entonces sabemos cómo entretener, cómo echar bien el cuento, y yo creo que es un libro que realmente le va a gustar a la gente. Recuerdo el nombre de una canción, pero el amor es más fuerte. Pero el amor es más fuerte, podría ser una de nuestras canciones símbolo, porque finalmente el mensaje es también ese, con el amor es un arma poderosa, con el amor uno puede luchar. Yo no me imagino que hubiera podido ser de esto Diego Bauque solo contra el sarcoma. No, el sarcoma me reduce, hermano, me manda a la lona.
pero gracias a Dios tuve el amor de mi esposa, de toda mi familia, el amor de mis médicos, el amor de Dios, de la Virgen, el amor de las personas que se sumaban a, por ejemplo, en redes sociales, a escribirme cosas bonitas. Yo cada vez que leía, de verdad que eso me servía a mí como las vitaminas o las espinacas de Popeye, me daban fuerza y decía, bueno, yo tengo que seguir luchando porque hay personas que están pendientes, están orando, están deseándome bonitas palabras, que salga adelante, y yo decía, no los puedo defraudar, tengo que seguir para adelante pues precisamente por mí, por mi familia y por ellos. ¿Nunca se preguntó, Diego, por qué me pasó esto a mí? Sí, claro, eso es una de las preguntas que son naturales. Perdón, cuando uno le dicen tiene cáncer, uno se pregunta eso, ¿y por qué a mí? Además uno se llena de razones para rechazar esa enfermedad, ese diagnóstico. ¿Por qué a mí si soy pues, un buen papá? ¿Por qué a mí si soy buen esposo? Está joven. Si estoy joven. ¿Por qué a mí si trabajo soy periodista y trabajo en un programa que denuncia la injusticia, que trata de colaborarle a las demás personas? Pero si uno se queda pensando en por qué a mí, porque hay muchas personas que 6 meses, un año después y todavía están por qué a mí, pues ahí uno empieza a fregarse, hermano. Uno tiene que salir adelante. A mí me duró esa preguntita como 24, 48 horas y decir, bueno, ya, ¿por qué a mí no? Ya tengo cáncer, punto. Y yo traté de transformar esa pregunta y que no quedara en por qué a mí, sino ¿para qué a mí? Sí, ¿para qué a mí me dio cáncer? Y ahí empecé a descubrir algo diferente. Y creo que ese para qué a mí en mi caso es para divulgar mi historia y para tratar de llenar de fe y de esperanza a las personas, sobre todo las personas que están sufriendo alguna dificultad económica y sobre todo de salud. Para que conozcan mi historia y digan, si Diego pudo, hombre, yo también puedo. Si Diego no se está quejando porque tiene todo esto de reventado del dolor y con ese pronóstico tan difícil, pues yo por qué me voy a quejar por este dolor acá del oído. Bueno, pues puedo seguir adelante. Creo que ese es el para qué a mí. Yo a veces no sé si soy muy presuntuoso y yo digo, es como si Dios hubiera dicho, bueno, yo necesito un contador de historias para que me ayude a contar qué es tener cáncer, porque cada vez siente uno que hay más casos de personas con cáncer. Y hubiera dicho, venga hermano, usted no es el más religioso del planeta, pero cuentas la historia y tenemos tú y yo buena comunicación, te voy a elegir a ti un ratico, hermano, te voy a poner a sufrir una misión. Te voy a poner esa misión, aguántate ahí un par de meses, pero yo quiero que con lo que pase contigo tú lo puedas replicar a la gente. Y eso es lo que yo trato de hacer, por eso estoy aquí otra vez aquí con ustedes y con los medios de comunicación que gentilmente me invitan. Y yo cuento esta historia porque seguramente habrá alguna personita que está escuchando esta historia, así como lo escuchaban en redes sociales y dicen, yo estoy aquí en la clínica, estoy postrado en esta cama, estoy tratando de levantarme, pero veo a Diego que lo logró y es una motivación, entonces otra vez para levantarme, otra vez para hacer ejercicio, otra vez para cuidar mi salud. Creo que de pronto, pues modestamente, obviamente lo digo, puede que sea mi misión, contar y replicar esta historia para tratar de fortalecer al enfermo. Claro. Entonces recordémosle a nuestros seguidores, las personas que nos están viendo y escuchando, ¿cuál fue ese diagnóstico y cuándo se dio como cuenta? O sea, Diego estaba tranquilo y empezó a darse cuenta, bueno, aquí pasa algo. Eso fue empezando el 2023. Es que es como si... a mí me gusta mucho el fútbol, entonces yo digo, el primer tiempo de mi vida se acabó el 31 de diciembre de 2022. Ahí se cerró el primer tomo. Y el segundo tomo o el segundo tiempo se abre justo el 1 de enero de 2023, porque ahí es cuando yo empiezo a sentir un dolor muy fuerte en esta parte, que me levanta de la cama. Pero hoy agradezco ese tamborileo, ese golpeteo incesante, porque si no hubiera sido por ese dolor tan fuerte, pues el tumor hubiera seguido madurando. Fue la primera señal. Sí, fue la primera señal y lo agradezco porque esa fue mi alerta. Ahí fue donde me llevaron al médico, ahí fue donde los médicos dijeron, bueno, ahí hay una masita, vamos a seguir analizando esa masita. Y ahí comenzó este camino difícil.
así me lo descubrieron y hoy agradezco de verdad pues a Dios que me haya producido ese dolor que tanto molestia me dio en enero a mí, pero si no hubiera sido por ese dolor, quién sabe cómo hubiera sido el resultado mío. Claro. Bueno, Diego, y al ver ya este año se levantó y esas sensaciones de ya justamente estar aquí con nosotros. Pues hombre, para mí regresar al trabajo, pues no solamente implica la actividad laboral, sino es como ese parte como de victoria, que la vida me dice, estás sano, hermano. Se marcó un gol de tiro libre. ¿Perdón? Se marcó un gol de tiro libre. Sí, un olímpico, y volver ahí, y volver a empezar, volver a trabajar, significa para mí volver a estar sano. Ese es como el gran significado. Es muy bonito para mí, por ejemplo, saber que en mi puestico ahí, mi oficinita siempre estuvo guardadita, como el cariño de mis compañeros del programa de Séptimo Día, como diciendo, tenemos fe que vas a regresar, y la tenemos tanto que aquí nadie se va a sentar, ni en este computador, ni en este escritorio. ¿Se acuerda de las claves del computador, Diego? No, llegué, ya tenía otra clave, pero bueno, El correo. Toda esa cosa, ¿no? Tenía un montón de correos acumulados, que en este momento sigo limpiando, sigo leyendo, con muchos mensajes bonitos de las personas. Y bueno, pues otra vez, ya seguramente me verán no solamente aquí al frente de las cámaras, sino también detrás de las cámaras, haciendo lo que usted está haciendo, las preguntas mías, porque esa es obviamente mi principal función, mi trabajo, hacer preguntas, no contestar preguntas. Para mí todo esto fue un vuelco que también fue hasta un aprendizaje. De un momento a otro pasé de ser el entrevistador al entrevistado, las cámaras, las luces, historia, apuntándome a mí. Yo, carajo, ¿esto cómo hago? Y hasta aprendí porque entiendo mejor cómo uno puede hacer mejores preguntas, cómo puede ser más empático uno con el entrevistado, porque cuando uno está del otro lado, pues analiza las dos situaciones, el camarógrafo, el periodista está haciendo esta pregunta, yo cómo lo hacía, todo eso me ha servido, y es otro de los aprendizajes que yo insisto, yo le saqué al cáncer. Bueno, pues Diego, de verdad nos alegra muchísimo verlo así, sonriente, ver que le está ganando ese partido a esta enfermedad, y bueno, estaremos muy pendientes de otra vez volverlo a ver con sus historias, con todo, a leer su libro, por supuesto. Sí, muchas gracias. Y bueno, Diego, déjele un mensaje a todas esas personas que nos están viendo y escuchando en ese momento. Yo creo que el mensaje principal es, bueno, traten de fortalecerse mentalmente, nunca pierdan la esperanza. Por más que el diagnóstico sea difícil, confíen en la medicina colombiana. Aquí tenemos buenos médicos. Evidentemente me estoy refiriendo a los que son pacientes y a los que son cuidadores. La depresión es casi que simultánea al cáncer, pero si uno trata de darle la vuelta, no es carreta, me lo decía el médico, mi cirujano. Cuando una persona llega con fe, cuando una persona cree, está optimista en su tratamiento, en sus médicos, y le empiezan a hacer la cirugía, todo fluye mejor, los órganos responden mejor, pese a que pueda hacer una cirugía muy difícil. O al revés, de pronto la cirugía relativamente sencilla, pero la persona llega negativa, dudosa, muy nerviosa, no cree, se complica todo. Eso es verdad, y creo que es una lección que nos sirve a todos para cualquier circunstancia de la vida, no necesariamente cuando uno esté en un quirófano, sino que uno la puede aplicar en cualquier circunstancia. En un duelo, perdí el trabajo, perdí a mi novia, a mi novio, cualquier situación. Uno siempre tiene que tratar de buscarle una enseñanza a esa adversidad. La enseñanza, el mensaje, pero sobre todo el ser un ganador de la vida con fe y esperanza. Diego Guauque, ¿en quién y qué? Listo, hermano, muchas gracias. Chao, chao. Saludos.